Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal. Estoy súper emocionada de teneros aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que os interesa muchísimo, un tema que ha estado dando vueltas por internet, generando rumores, especulaciones, y bueno, un poquito de drama también. Hoy vamos a meternos de lleno en la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos nombres que juntos evocan imágenes de pasión, de química en pantalla y por supuesto, un montón de preguntas sobre qué pasó realmente entre ellos. Porque seamos sinceros, la serie Erkenzicus o Pájaro Soñador para nosotros fue un auténtico boom. La conexión entre Sanem y Can traspasaba la pantalla, era palpable y todos, absolutamente todos, nos preguntábamos si esa magia era real, si esos sentimientos eran genuinos. Pero luego la serie terminó y las cosas entre ellos, bueno, digamos que tomaron un giro inesperado. Hoy vamos a explorar qué pasó, vamos a analizar los rumores, vamos a repasar las declaraciones y sobre todo, vamos a intentar descubrir la verdad detrás de todo este misterio. ¿Hubo un romance? ¿Fue solo una estrategia de marketing? ¿Qué causó el distanciamiento? ¿Y existe alguna posibilidad de reconciliación? Todo eso y mucho más lo vamos a ver en este vídeo. Pero antes de empezar, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de contenido preparado para vosotros, sobre todo sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Y si os gusta este vídeo, no olvidéis darle un like al final, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Demet y Can es una de esas que enganchan desde el principio. Ambos son actores talentosos, guapos, carismáticos, y cuando los juntaron en Erkenzicus, la explosión fue inevitable. La serie fue un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino a nivel mundial. Sanem y Can se convirtieron en íconos, en la pareja perfecta, y la gente se enamoró de su historia de amor. El ambiente en el set de rodaje parecía idílico con fotos y vídeos que mostraban risas, complicidad y una energía contagiosa. Los fans se alimentaban de estas imágenes, construyendo fantasías sobre una relación romántica que para muchos era inevitable. Pero claro, el éxito tiene un precio. Y en este caso el precio fue la presión mediática constante. Los fans, los periodistas, todo el mundo quería saber si Demet y Can eran pareja en la vida real. Y ellos inteligentemente jugaron con esa ambigüedad. En entrevistas se mostraban cómplices, se dedicaban miradas significativas, se reían juntos, todo indicaba que había algo más que una simple amistad. Se sabe que los actores, especialmente en Turquía, tienen contratos que les obligan a mantener una imagen pública que favorezca el éxito de la serie. Esto a menudo implica coquetear con la idea de un romance fuera de la pantalla, creando una atmósfera de misterio que alimenta las especulaciones y mantiene a los fans enganchados. Demet y Can, como profesionales experimentados, entendieron este juego y lo utilizaron a su favor. Pero nunca confirmaron nada. Y ahí empezó la especulación. Algunos decían que sí, que estaban locamente enamorados, que se veían a escondidas, que planeaban casarse. Otros, en cambio, aseguraban que era todo una farsa, una estrategia para promocionar la serie y mantener a los fans enganchados. La falta de confirmación oficial abrió la puerta a todo tipo de teorías. Los fans más románticos analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario en redes sociales en busca de pistas que confirmaran su romance. Por otro lado, los más escépticos señalaban la falta de evidencia concreta y argumentaban que todo era un montaje cuidadosamente orquestado por los productores de la serie. Y la verdad es que hasta cierto punto, ambas teorías tenían sentido. Por un lado, la química entre ellos era innegable. Era difícil creer que no sintieran nada el uno por el otro. Los expertos en actuación incluso comentaban sobre la autenticidad de su conexión en pantalla, destacando la forma en que se complementaban y la facilidad con la que transmitían emociones complejas. Muchos creían que esa química no podía ser puramente profesional, que debía haber una chispa real entre ellos. Por otro lado, era evidente que la serie se beneficiaba de esos rumores. El interés del público se mantenía alto, y eso se traducía en más audiencia y más ingresos. La cadena de televisión y los productores eran conscientes del impacto de estos rumores y, probablemente, los fomentaban sutilmente a través de estrategias de marketing. Pero la situación se complicó cuando la serie terminó. De repente Demet y Can dejaron de aparecer juntos.
Ya no se seguían en redes sociales, no se mencionaban en entrevistas. Era como si hubieran borrado su historia en común. Y ahí fue cuando empezaron a surgir los rumores más oscuros. El final de la serie marcó un punto de inflexión en la relación entre Demet y Can. La abrupta desaparición de ambos de la vida del otro alimentó las especulaciones sobre una ruptura conflictiva. El hecho de que dejaran de seguirse en redes sociales, una acción que en el mundo actual se interpreta como una señal de hostilidad, fue interpretado como una confirmación de que algo había salido muy mal. Se habló de peleas, de celos, de diferencias irreconciliables. Algunos incluso dijeron que Can era un poco, digamos, difícil en el trato, que tenía un ego muy grande y que eso había provocado conflictos con Demet. La imagen de Can Yaman como un actor difícil ya había sido alimentada por algunos incidentes en el pasado. Se le había criticado por su comportamiento en el set, por sus declaraciones en entrevistas y por su actitud en general. Estos rumores se intensificaron tras el final de Erkencikus, sugiriendo que su personalidad egocéntrica y exigente había sido la causa principal de los problemas con Demet. Otros, en cambio, apuntaban a que Demet no quería que su carrera se viera opacada por la fama de Can, que quería demostrar que era una actriz con talento propio y no solo la novia de Can Yaman. Demet Özdemir siempre ha sido vista como una actriz ambiciosa y trabajadora, con un fuerte deseo de ser reconocida por su propio talento. Algunos creían que la intensa atención mediática que recibía debido a su supuesta relación con Can Yaman estaba eclipsando sus logros profesionales y que ella quería distanciarse de esa imagen para construir una carrera más sólida y respetada. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la relación entre ellos se enfrió considerablemente. Y esto decepcionó mucho a los fans, que esperaban que su historia de amor traspasara la pantalla. Muchos se sintieron traicionados e engañados, como si hubieran sido víctimas de una manipulación mediática. La decepción de los fans fue palpable. Se sintieron como si hubieran sido engañados por una narrativa construida para vender la serie. Muchos invirtieron emocionalmente en la relación entre Sanem y Can, y esperaban que esa conexión se extendiera a la vida real. El final abrupto y la aparente hostilidad entre los actores les dejó con un sentimiento de vacío y traición. Pero a pesar de todo, tanto Demet como Can siguieron adelante con sus carreras. Demet protagonizó otras series exitosas como Doğduğun Kaderindir o Mi Hogar, Mi Destino, demostrando su versatilidad y su talento como actriz dramática. Demet demostró su capacidad para interpretar roles más complejos y dramáticos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Se alejó de la imagen de chica dulce que había proyectado en Erkencikus, y se atrevió a explorar personajes más profundos y desafiantes. Can, por su parte, se mudó a Italia y continuó trabajando en proyectos internacionales, consolidando su imagen como un galán de telenovela. Can Yaman aprovechó su fama internacional para expandir su carrera a otros mercados. Se mudó a Italia y participó en producciones locales, consolidando su imagen como un actor atractivo y carismático con un gran potencial en el mercado internacional. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Porque a pesar del distanciamiento, a pesar de los rumores, a pesar de todo, la sombra de Erkencikus siempre ha estado presente en sus vidas. Los fans no se olvidan de Sanem y Can, y constantemente les preguntan sobre la serie, sobre su relación, sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. La sombra de Erkencikus siempre ha sido una constante en la vida de Demet y Can. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante con sus carreras, la serie que los catapultó a la fama siempre estará presente en su legado. Los fans no se olvidan de Sanem y Can, y siguen pidiendo a gritos una reunión, una secuela, cualquier cosa que les permita revivir la magia de esa historia de amor. Y es que la verdad es que la química que tenían en pantalla era algo especial, algo que no se ve todos los días. Era una combinación perfecta de talento, de carisma, de conexión. Era como si estuvieran destinados a interpretar esos personajes. La química entre Demet y Can en Erkencikus es innegable. Su conexión en pantalla era palpable y transmitían una autenticidad que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Esa química era una combinación de talento actoral, carisma personal y una conexión inexplicable que hizo que su interpretación fuera memorable. ¿Pero qué posibilidades hay de que vuelvan a trabajar juntos? Es una pregunta difícil de responder. Por un lado, sería un bombazo mediático. Los fans de todo el mundo lo celebrarían por todo lo alto. Pero por otro lado, implicaría que ambos dejaran atrás sus diferencias, que superaran los conflictos del pasado,
que estuvieran dispuestos a revivir una etapa de sus vidas que quizás prefieren olvidar. Una reunión de Demet y Can sería un evento mediático sin precedentes. Los fans de todo el mundo celebrarían la oportunidad de verlos juntos de nuevo, y la expectación sería enorme. Sin embargo, para que esto suceda, ambos actores tendrían que estar dispuestos a dejar atrás el pasado y superar cualquier conflicto que haya existido entre ellos. También tendrían que estar dispuestos a revivir una etapa de sus vidas que quizás prefieren olvidar, ya sea por la presión mediática, por las expectativas de los fans o por cualquier otra razón personal. Además, hay que tener en cuenta que ambos han evolucionado como actores. Demet se ha consolidado como una actriz dramática, mientras que Can se ha centrado en proyectos más internacionales. Sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, y no está claro si encajarían bien en un nuevo proyecto juntos. Demet y Can han seguido caminos profesionales diferentes desde el final de Erkenzicus. Demet se ha enfocado en proyectos dramáticos que le han permitido demostrar su talento actoral y consolidar su posición en la industria turca. Can, por su parte, ha buscado oportunidades en el mercado internacional, participando en producciones italianas y explorando otros géneros. Esta divergencia en sus trayectorias profesionales hace que sea incierto si encajarían bien en un nuevo proyecto juntos, ya que sus intereses y objetivos pueden ser diferentes. Pero nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Quién sabe, quizás algún día, Demet y Can nos sorprendan con una nueva serie, con una nueva película, con una nueva historia de amor que nos haga soñar otra vez. A pesar de las dificultades y los obstáculos, nunca se puede descartar la posibilidad de una reunión de Demet y Can. En el mundo del espectáculo, las sorpresas son comunes, y los proyectos que parecían imposibles a veces se hacen realidad. Quién sabe, quizás algún día los actores decidan dejar atrás el pasado y unirse para crear una nueva historia de amor que cautive a los fans de todo el mundo. Lo que sí sabemos es que su historia, la historia de Sanem y Can, seguirá viva en nuestros corazones. Seguiremos recordando Erkenzicus como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y seguiremos preguntándonos qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman. La historia de Sanem y Can seguirá viva en la memoria de los fans de Erkenzicus. La serie se ha convertido en un clásico de la televisión turca, y su impacto cultural se sentirá por mucho tiempo. Los fans seguirán recordando la magia de esa historia de amor y seguirán preguntándose qué pasó realmente entre Demet Özdemir y Can Yaman, alimentando la leyenda de una relación que nunca fue confirmada pero que sigue generando interés y debate. En definitiva, la explosión de Demet Özdemir sobre Can Yaman, si la hubo, sigue siendo un misterio. No hay una declaración pública, una confirmación oficial, que nos revele la verdad detrás de todo esto. Solo tenemos rumores, especulaciones y la nostalgia de una serie que nos enamoró a todos. La verdad al final es que cada uno puede creer lo que quiera creer. Quizás la química era real, quizás era solo actuación. Quizás hubo amor, quizás hubo decepción. Quizás algún día lo sepamos, o quizás nunca lo sepamos. Pero lo que sí es seguro es que Demet Özdemir y Can Yaman seguirán siendo dos de los actores turcos más populares y talentosos del momento, y que su historia, aunque llena de interrogantes, seguirá generando interés y debate por mucho tiempo. El misterio que rodea la relación entre Demet y Can es parte de su encanto. La falta de información oficial permite a los fans especular y construir sus propias versiones de la historia. Al final, cada uno puede creer lo que quiera creer, basándose en sus propias interpretaciones de los hechos y en sus propias emociones. Lo que es seguro es que Demet Özdemir y Can Yaman seguirán siendo dos de los actores turcos más populares y talentosos del momento, y que su historia, aunque llena de interrogantes, seguirá generando interés y debate por mucho tiempo. Y ahora, para concluir, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos explorado la historia de Demet Özdemir y Can Yaman, desde el éxito arrollador de Erkenzicus hasta su distanciamiento posterior. Hemos analizado los rumores y las especulaciones sobre su relación, y hemos intentado descubrir la verdad detrás de todo este misterio. Hemos hablado de las posibilidades de que vuelvan a trabajar juntos, y hemos reflexionado sobre el impacto que ha tenido su historia en los fans de todo el mundo. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros mis conocimientos y mis opiniones sobre el mundo de las series y los actores turcos, y me alegra saber que os interesa este tipo de contenido. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoos contenido de calidad. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que hubo un romance entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Os gustaría que volvieran a trabajar juntos? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, os invito a darle un like a este vídeo si os ha gustado, a compartirlo con vuestros amigos y familiares, y a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos un montón de sorpresas preparadas para vosotros. Muchas gracias por todo, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.